trabajando, ¿no? Entonces, hablaré un poquito del índice, hablaré un poco de comorbilidad con qué. Me detendré poco, pero es verdad que hay que hacer complementar lo que mis compañeros han dicho antes acerca de cómo entendemos el dolor crónico desde la psicología. Hablaré de cuáles son las comorbilidades frecuentes, hablaré un poco de la causalidad en cuanto a la comorbilidad, el dolor crónico, salud mental. Hablaré de abordarlo y hablaré de abordarlo teniendo en cuenta distintos contextos. En algunos de ellos, obviamente, como podéis imaginar, en unidad de dolor está bastante más trabajado cuál debe ser el circuito, el algoritmo por el que discurra el paciente. En otros sitios depende un poquito más de la experiencia personal del profesional. Finalmente, me gustaría hablar de un enfoque transdiagnóstico. Los casos los voy a resumir, ¿no? Son casos posibles de personas. Al final voy a anticipar un dato. Al final casi el 50% de nuestros pacientes de dolor crónico se pueden diagnosticar de otro problema de salud mental, casi el 50%. Hay mucha investigación metaanalítica, pero podemos llegar a esa conclusión. Bueno, pues esto puede ser alguno de los casos, ¿no? Un hombre joven con migraña sin aura empieza a los 16 años con todos los síntomas, lo que todos conocemos la migraña, con todos los síntomas que supone, la incapacidad que supone, depende mucho de la frecuencia de las crisis sobre todo, y que recientemente ha sido diagnosticado de un trastorno de ansiedad generalizada, es decir, otro problema que abordar, ¿no? Añadido a la migraña. El primer caso de una persona joven en pleno ejercicio profesional abogado con una migraña sin aura y trastorno de ansiedad generalizada, ese podría ser un caso, ¿no? Otro caso, yo no sé si incluso más típico, ¿no? De una persona de mediana edad que se dedica a un trabajo súper exigente físicamente, como ser camarera de piso, y que tiene fibromialgia hace 3 años y recientemente ha sido diagnosticada de un trastorno depresivo debido a otra afección médica. Otro caso, otra persona que tiene también un trabajo físico y padece lumbalgia crónica, que es súper frecuente también, pero esta persona tenía un diagnóstico previo, como podéis imaginar. En fin, las personas con dolor crónico también tienen personalidad, por ejemplo, y también pueden tener otro problema de salud mental, como puede ser un trastorno de personalidad, ¿no? En este caso sería una personalidad compulsiva. Entonces, no me detengo mucho en la descripción. Como ha dicho Rubén antes, las presentaciones están a vuestra disposición si las pedís. Como en la inscripción disteis vuestro email, quien lo pida se le pueden mandar las presentaciones. Otro caso súper frecuente, en esta ocasión una persona ya jubilada con cierta edad, ya como veremos después, la prevalencia del dolor crónico se incrementa con la edad. Curiosamente no la prevalencia de la comorbilidad, esa permanece constante, pero la prevalencia del dolor crónico es lógico, obviamente con la edad se incrementa. Esta persona tiene artrosis, en su caso también tenía un trastorno de personalidad previo, un trastorno límite. Otra persona con lumbalgia crónica que tiene otra variante de los problemas de salud mental que estoy presentando, que es el abuso de fármacos, en este caso de opioides, contra el dolor. Y por último, otra persona con un diagnóstico un poquito más específico, dolor pélvico crónico, y que, bueno, a raíz de una cirugía compleja padece, no sé si las ventanas estorban a la visualización de las diapositivas, como yo estoy viendo ahí, las minimizo. Vale. Eso, una persona que tiene un problema de dolor crónico, dolor pélvico crónico, y que al mismo tiempo, obviamente, puede tener un evento que genere estrés postraumático. Estoy poniendo estos casos como ejemplo de distintos abordajes, en función de las alternativas que voy a dar después, cómo podríamos enfocar estos problemas. No es lo mismo que haya un problema, un trastorno de personalidad con un problema de salud mental crónico previo, que un problema, que el caso más habitual de comorbilidad de salud mental con dolor crónico, que son ansiedad y depresión, un diagnóstico de ansiedad y depresión a consecuencia del dolor, ¿no? El compañero presentaba antes la definición de dolor, y a mí me gusta, como es la de la izquierda, esa es la que hay, pero a mí me gusta mucho más la que nunca salió. Porque la definición de la derecha nunca salió, la que tiene las palabras en rojo, era una definición propuesta por psicólogos. Y yo creo que está mejor. Está mejor, claro, porque es mucho más completa. El dolor es una experiencia estresante. Si el propio decano del colegio lo dijo en su exposición al principio, habló de estrés, claro. El dolor es un estrés crónico. Y que además, claro, si os fijáis en la de la izquierda, es una experiencia emocional desagradable que se asocia a un daño, ¿no? Real o potencial. Y bueno, que esa definición ya se queda corta, pero bueno. Por lo menos incluir otros procesos, ¿no? Aparte de los emocionales, que están ahí y son con los que trabajamos.
Esto mis compañeros no lo han mencionado hasta ahora y creo que era importante. Como no estaba seguro de si iba a salir, ¿verdad? Creo que es importante, es un avance en la concepción. Al final, el dolor es dolor. El dolor crónico es dolor crónico y da igual la etiología, pero que sepáis que ahora mismo estamos trabajando con la idea de que existen como tres tipos combinables, por eso la diapositiva parece mixto, tres tipos combinables de dolor. El dolor nociceptivo, que es en el que todo el mundo piensa que se asocia a un daño tisular en tejidos u órganos. Es el dolor nociceptivo. Por ejemplo, el dolor lumbar, la artritis reumatoide, enfermedad, el dolor miofascial. Hay un dolor nociplástico que se asocia a una lesión o disfunción del sistema nervioso, que vamos a ver, a través del cual percibimos el dolor, y ese, perdón, quiero decir neuropático. Ahí habría una lesión o disfunción, por ejemplo, una simple ciática, es un problema de dolor neuropático por inflamación, ¿no? Y luego el último, es que es donde quería llegar, que los psicólogos que ya llevamos mucho tiempo trabajando en dolor, unas cuantas décadas, lo concebíamos, lo definíamos, describíamos como dolor funcional o dolor disfuncional, ¿no? Que era la alternativa del cajón desastre, que ahora, bueno, pues se prefiere llamar nociplástico. Que ahí lo que ocurre es que hay una... ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto? Disculpa, parece que hay pequeños cortes de luz, va y viene y por eso a veces se va. Entonces, el dolor nociplástico, que podrían ser muchos de nuestros pacientes, ahí entraría la cefalea, entraría la fibromialgia, entraría el síndrome del intestino irritable. Esto ha tenido un montón de etiquetas. Desde el ámbito de la medicina eran síndromes médicamente no explicados o no explicables en su momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues como esto va un poco cambiando, pero realmente son los mismos problemas con etiquetas distintas. Se supone que aquí lo que ocurre no es un daño a los tejidos, como en el nociceptivo en principio, que ya digo que se pueden sumar los efectos. No hay una lesión o disfunción en el sistema nervioso, que sería el neuropático, sino que hay una alteración en el sistema de percepción del dolor, sin una causa muy evidente o objetiva. Esta diapositiva solo quería resaltar, que la ha puesto mi compañero Rubén Nieto, solo quería resaltar que, bueno, en algunos ámbitos van por delante de nosotros. Esto es Estados Unidos, es la revista de psicología profesional más importante de los Estados Unidos, que ya avala, que ya propone una especialidad para la psicología del dolor y ya va definiendo, ¿verdad? Va definiendo ámbitos que mi compañero los comentó, centrándose en lo que era de la evaluación, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta. Muchos de vosotros trabajáis en contextos donde tenéis que hacer diagnósticos. Entonces, la primera pregunta que yo me he hecho siempre que he tenido que hablar de salud mental y dolor es si el dolor crónico es un problema de salud mental. ¿No? Eso llevaría mucha discusión, pero diagnosticar se puede diagnosticar, ¿verdad? Al DSM-5, ¿por qué? Hay uno más síntomas somáticos, mismo el dolor. Hay muchos problemas de dolor donde el dolor es casi lo de menos, pero lo hay. Puede haber pensamientos desproporcionados y persistentes y ansiedad y tiempo y energía excesivamente dedicado, es decir, vivir para el dolor o que el dolor cope tu vida. Y es más, si os fijáis en la parte de la derecha hay que especificar si hay predominio de dolor, es lo primero que aparece. Por tanto, para mí, ¿el dolor crónico es un problema de salud mental? No. ¿Se puede diagnosticar como un problema de salud mental si es necesario? Sí. Sería un trastorno sintomático. Os voy a poner algunas diapositivas que tienen datos y esta primera ya tiene un tiempo, pero es la mejor que sigo encontrando, del año 2002. No le di el cronómetro, Carlos. Perdón, me puede llevar tiempo. Lo que os decía antes, si nos ponemos a diagnosticar pacientes con dolor crónico, problemas de salud mental, tenemos que casi el 100% podrían ser diagnosticados de trastorno por somatización en algún momento, a lo mejor no siempre, pero en algún momento. Trastornos depresivos y por ansiedad podrían llegar al 50%, aunque dependiendo de los metaanálisis realizados puede ser variable los datos. Un poquito menos trastorno por abuso de sustancias, sobre todo estaríamos hablando de analgésicos, también psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, y luego también, pues, obviamente, pues, la tasa que toca de trastorno de personalidad. Esto es lo que ya aparecía a primeros de siglos, ¿no? Evidentemente, el estudio es mucho más reciente que afinan un poquito más, ¿no? Particularmente este metaanálisis me gusta porque no solamente encuentra una relación entre salud mental y dolor crónico, sino que además
concluyen que es bidireccional. Y además evoluciona a lo largo del tiempo. Es decir, centrándonos, por ejemplo, en tasas brutas, se calcula que la probabilidad de, a partir de tener dolor crónico, por tener un problema de salud mental es 2,18, o sea, se multiplica por casi el doble. La probabilidad, lo de la bidireccionalidad, la probabilidad de recibir un diagnóstico de dolor crónico después del diagnóstico de trastorno mental también está en 2. Y si es fibromialgia, hicieron este estudio, separaron fibromialgia, se multiplica por 2, 4 y pico y 5 y pico. Probabilidad de padecer un problema de salud mental, ¿se fue otra vez? Sí. De padecer un problema de salud mental después de tener fibromialgia es 400 veces, y al contrario, padecer fibromialgia después de tener un problema de salud mental 500 veces, ¿no? Aquí el gráfico representa, esto me parece una cosa súper interesante porque el eje horizontal representa el número de años, es un estudio longitudinal a 10 años, y entonces representa qué pasa, cuál es la probabilidad, en este caso es, tengo un diagnóstico de dolor crónico, y qué pasa con el diagnóstico de salud mental. Pues se puede ver que a los 6 meses de tener un diagnóstico de dolor crónico, el 13% de las personas reciben un diagnóstico de salud mental. Se puede intuir la consecuencia del padecimiento del dolor crónico, un trastorno por ansiedad, depresión, etc. Pero es que al contrario, que es lo que me sorprende un poco más, yo estoy más en el ámbito del dolor crónico que no tanto en el de la salud mental, se puede observar que también a medio año casi llega al 15% de personas que tienen un diagnóstico de dolor crónico después de tener un diagnóstico de salud mental, de problemas de salud mental. Lo que comentaba antes de la presentación, esto es una cuestión de género. Las barras negras representan qué es lo que pasa en las distintas franjas de edad en cuanto a diagnóstico de dolor crónico puro y duro. Las barras blancas representan qué es lo que pasa en cuanto a diagnósticos de salud mental sin tener que ver con el dolor, y las que nos interesan, bueno, aparte de lo que dije antes, que obviamente el dolor crónico se incrementa exponencialmente con el tiempo, y también, por supuesto, os quería decir que la barrita esta, la mezclada, es la que representa la comorbilidad. Y es curioso como, bueno, la trayectoria no es lineal, obviamente. Hay segmentos de edad donde hay bastante más comorbilidad. En la mediana edad, ¿verdad?, entre 45 y 64 años, y luego ya los mayores, como estáis viendo aquí estas barras, ¿no? También curioso es otro dato a tener en cuenta, la comorbilidad, no el diagnóstico de dolor crónico, que al final se igualan, pero cuando hay una comorbilidad con un problema de salud mental, obviamente las mujeres otra vez vuelven a ganar. Veis la barra mayor en mujeres que en hombres, ¿no? Tenemos un observatorio del dolor en España para las personas que os iniciéis en el ámbito del dolor, pues interesante de consultar, porque hay estudios, hay estadísticas, y creo que tengo los datos últimos del 23 y el 22, están en el recuadro rojo. En este recuadro rojo se pregunta por el estado emocional del paciente, no es un diagnóstico, pero se pregunta por el estado emocional del paciente, y prácticamente el 70% de los pacientes reconocen tener ansiedad y depresión cuando tienen dolor crónico. Y en esta otra, que es del año anterior, el 22, aquí sí ya hay un diagnóstico de salud mental, entonces las cifras bajan un poco. Hay casi una cuarta parte de personas con dolor crónico que tienen un diagnóstico de ansiedad y depresión. Este dato lo doy porque es un dato más contextualizado en nuestro entorno, no el nacional. No contradice los anteriores. Además, hay un montón de cosas, problemas del sueño con los distintos diagnósticos que pueden tener, bueno, en el caso de pacientes con dolor crónico, pues 3 de cada 4 prácticamente. Otras cosas, entre comillas, más novedosas, ¿verdad? O que están requiriendo abordajes específicos. Hay traumas en pacientes, por supuesto, en pacientes con dolor crónico. Hay que enfocar, hay que abordar el problema del dolor en el contexto del enfoque del problema del trauma. Después, justo a continuación, que hablará mi compañero Francisco Márquez, o para hablar de eso y de cómo se puede hacer un abordaje. Bueno, la tasa total ahí es casi un 10%. Y bueno, teniendo en cuenta un montón de diagnósticos, si a lo mejor nos fijamos en el diagnóstico de fibromialgia, a lo mejor hay mucho más todavía. Hasta ahora lo que os he comentado es el panorama. Efectivamente, la conclusión sería que, por supuesto, obviamente hay problemas de salud mental en pacientes de dolor crónico, algunos de los cuales eran previos, y el dolor crónico aparece después y complica el cuadro. Otros, fundamentalmente diagnóstico de ansiedad y depresión, aparecen como consecuencia de vivir con un estrés crónico limitante que supone el dolor crónico. Y a partir de ahora voy a dar algunas pinceladas de cosas que se han hecho de cómo abordar. Por ejemplo, este trabajo es bastante antiguo,
Yo creo que sería pionero en unidades de dolor desde el 2006. Como se comentaba al principio, ¿verdad? En la presentación por las autoridades tenemos el problema, por ejemplo, aquí en Andalucía, de que incluso ni siquiera los grandes hospitales todavía tienen dotación de psicólogos en las unidades de dolor. Después le pediré que hable un poco. Al final de la sala tenemos a Ignacio Velázquez, que nos acompaña y es el responsable del Plan Andaluz de Dolor y nos puede hablar muy bien en primera persona de las dificultades que están teniendo desde la consejería para dotar plazas de psicólogos. Dotar plazas de psicólogos y encontrar psicólogos especializados en dolor, ¿no? Entonces os decía que este algoritmo, esto ya son casi 20 años, pero a mí me sigue resultando súper útil. Bueno, tened en cuenta que aquí estoy hablando desde el enfoque de una unidad de dolor. Estamos hablando de psicólogos que están trabajando en una unidad de dolor. Por tanto, ellos reciben a los pacientes y lo primero que hacen, yo lo he traducido en color azul, lo he traducido en simple, en sencillito. El suyo es un poquito más complejo, pero básicamente lo que hacen es un cribado de... Nos encontramos con una persona que pasa por la unidad de dolor, tiene un diagnóstico de dolor crónico. Lo primero que tenemos que ver es si hay una psicopatología comorbida. Si hay una psicopatología comorbida, puede ir por otro circuito. Si no hubiera una psicopatología comorbida, y por tanto el principal problema del paciente es el dolor crónico, tampoco tenemos que dar por supuesto de que el ajuste es disfuncional. Entonces hay que valorar, por ejemplo, la mayor parte de las cosas que dijo antes Rubén, tendrían que ver con este apartado. Hay que valorar el ajuste de la persona al dolor, la funcionalidad y todos los aspectos del sensorial hasta el emocional, pasando por todo, etc., ¿no? Pero la idea aquí es, desde el punto de vista de una unidad de dolor, hay que cribar a los pacientes que puedan pasar por la unidad de dolor y recibir un tratamiento estándar. Se va a dar una pincelada de en qué consiste, por eso los empíricamente validados, y ese paciente idealmente tendría que estar preparado para hacer un trabajo en grupo. Estamos pensando en una unidad de dolor pública como esta, entonces los recursos son limitados y tenemos que optimizar que los grupos funcionen y las personas que entren al grupo se integren. Entonces aquí la primera idea es, no estamos hablando de mi consulta particular, en mi consulta particular es más fácil. Aquí hay que hacer un cribado. Y el cribado tiene que ser de psicopatología. Pero más, la respuesta no es tan sencilla como ¿tiene psicopatología? ¿Lo mandas a salud mental? No, perdón. Hay que valorar la gravedad de la psicopatología. ¿Y en qué manera la psicopatología podría perjudicar o no el pasar por el itinerario del tratamiento estándar que tenemos, que es para pequeños grupos, pequeños o medianos, o depende de las posibilidades de mi hospital? ¿Dónde voy a trabajar específicamente en mejorar el ajuste al dolor? Que ahí en el camino también me voy a dejar a pacientes que tienen un buen ajuste y, por tanto, obviamente no es cuestión de desperdiciar recursos. Se le puede dar otro tipo de alternativas sin pasar por lo. Entonces, esta sería la primera idea del abordaje. En relación con el ajuste, entonces, en relación con el ajuste se valoran un montón de variables más, como las que mencionó Rubén, y que no tienen que ver con psicopatología. Son variables psicológicas normales y corrientes, que no me detengo porque vamos mal de tiempo. ¿Cómo voy, Carlos? ¿Cuánto me das? 2-3 minutos. 2-3 minutos, sin problema. Sí, ¿no? Bueno, sí. Estuve viendo también, en la información que ha comunicado la descripción se puede deducir un poco también y más, al final me consta que hay muchas personas en la sala que trabajan de mucho enfoque y utilizan muchísimas técnicas. Y os tengo que decir que casi va a ser imposible que esas técnicas no se hayan utilizado en dolor crónico y que no funcionen. Eso no quiere decir, no contradice lo que voy a decir ahora. Para dolor crónico, los únicos 2 tratamientos, digo tratamientos, no digo técnicas, los únicos 2 tratamientos que tienen aval científico, evidencia fuerte, son ese que tenéis ahí, terapia cognitivo-conductual, y ese que tenéis ahí, que es terapia de aceptación y compromiso. Y bueno, están ahí a la par, ¿verdad? Cada uno utiliza lo que le funciona mejor, aquello en lo que está mejor formado, pero al final os puedo decir que los resultados son semejantes y es más, se trabajan cosas, le he dado para atrás, quería ir ahí, es más, se trabajan cosas semejantes y algunas que no se trabajan, resulta que también tenemos resultados sin querer, ¿verdad? ¿Por qué? En el recuadro rojo tenéis, está en inglés, perdón, bueno, tenéis tratamientos, ¿no? Terapia cognitivo-conductual para el dolor. Terapia de aceptación y compromiso para el dolor. MBSR, basada en mindfulness. La reducción de estrés basada en mindfulness, que fue la... Vuelve. Que fue la primera que se utilizó, ¿verdad? Antes que el mindfulness. Meditación, principio, feedback, automanejo.
podrían ser más. Las cruces representan los componentes que se trabajan. Entonces, en el recuadro os he querido expresar que alguien que trabaje de la terapia cognitivo-conductual o trabaje desde A está quitando, ¿veis? Quitando esta diferencia, ¿verdad? El reencuadre cognitivo, reestructuración cognitiva, etcétera, la otra manera de abordar la vivencia interna, que es no reaccionar, aceptarla, ¿verdad? Que es la típica. El resto de cosas son semejantes. Para terminar ya, fijaros, en este trabajo me gustó mucho porque en esta especie de cuadrante, ¿verdad?, que aparece, esto es que es el pan nuestro de cada día de un paciente con dolor crónico. Y en la sala y online, como hemos escuchado antes a Conchi, los tenemos y lo pueden decir. Y lo traigo por el hecho de la movilidad, la depresión, la ansiedad y el sueño están ahí presentes. Entonces, si empezamos a mirar, 56% de pacientes con depresión y dolor, 52% con ansiedad y dolor, el 53% con ansiedad y insomnio, 86% con depresión y insomnio. Cuidado, esto ya no tiene dolor, o sea, pero estamos hablando de un enfoque, este 60% depresión, dolor, ansiedad y insomnio, 60%. Entonces, ¿por qué pongo esto? A ver, dependiendo del contexto donde estéis, tendréis más recursos con esto y podréis, pero puede ser que no tengáis muchos recursos y al final tengáis un montón de pacientes que abordar que ni siquiera incluso sean solo de dolor. Entonces, que sepáis que también se están haciendo cosas en ese sentido. Si podríamos hacer grupos como los que hacemos para el dolor con un enfoque transdiagnóstico. Bueno, el grupo de Antonio Cano Vendel es pionero en eso y además está apoyado por la Psicofundación y tiene, bueno, eso lo he puesto como a nivel de evidencia la tiene toda ya. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues hacen lo que tenéis ahí, toda esa evidencia la han conseguido para. Ellos trabajan ansiedad, depresión, somatizaciones, y en somatizaciones, como vimos antes, ¿verdad?, muchos de nuestros pacientes de dolor podrían estar. Y entonces han mostrado que un programa, un abordaje transdiagnóstico en atención primaria, particularmente, es costo eficiente. Con esas 5 sesiones, ven, con esos 5 contenidos y esas 7 sesiones de un par de horas. Si esto es otra alternativa, quizás que va un poquito más allá, que estamos en una unidad de dolor o en una unidad de sensibilización central y nuestros pacientes son súper homogéneos, estupendo, pero ¿y si estamos en primaria? Trabajamos solo, bueno, al final, he puesto un ejemplo que al final en primaria quizá vamos a tener grupos que podemos hacer homogéneos de un montón de pacientes, pero quizás no, ¿no? Entonces, el enfoque transdiagnóstico también sería posible. Los colores del mapita de al lado solamente hacen referencia a las 3 constelaciones de síntomas que decía, que son compartidos, ¿no? Ansiedad, depresión y somatizaciones. Estos son resultados, son totalmente, me falta una, Carlos. Ahí está la que me faltaba. 3 ideas, ¿verdad? 3 ideas. Para nosotros los psicólogos lo tenemos, creo que súper claro esto, porque nos da un poco igual el dolor es dolor y cómo lo vive. Lo importante es lo que decía Rubén, cómo la persona lo vive, cómo lo cuenta, cómo podemos ayudarle. El abordaje, para nosotros el abordaje del dolor da igual el dolor oncológico. Sinceramente, hay que conocer en qué estamos, hay que conocer. Es innegable que hace falta formación en los diagnósticos, en las características particulares de la patología, pero nuestro trabajo va a ser semejante. Segundo, que uno de cada 2 pacientes va a tener un problema de salud mental, pero que con independencia del problema, no debemos dar por supuesto que el problema de salud mental va a ser imposible abordarlo con las herramientas habituales que decía. Y segundo, que es necesario encuadrar, si no con un algoritmo como el que dice tan sofisticado, sí, bueno, en la medida en que nuestro servicio podamos hacerlo, sí es muy importante determinar eso, la presencia de comorbilidad, si nos va a condicionar el enfoque o si podemos hacer otro enfoque incluso transferencia. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna muy rápida en la sala? Venga. A ver, no se oye. A ver si. Bueno, da igual, tú me oyes. Una pregunta rápida y un poco, como has estudiado tanto el tema de la comorbilidad, eso no funciona. Yo la repito. Vale. ¿Has visto que hay diferencia hombre-mujer? A nivel del dolor salía la gráfica igual, sin embargo, la comorbilidad, la mujer era mayor.
Sí. Con todo lo que has visto, ¿a qué has dedicado? Un poco tu opinión personal con lo que has revisado. Esa pregunta es controvertida. Mira, ahí pasa una cosa, que claro, como los diagnósticos de dolor crónico se acumulan y se agregan, se compensan, porque todos los que trabajéis con dolor crónico sabéis que hay problemas de dolor crónico que son igualitarios para el sexo y el género, y otros no, otros donde, por ejemplo, en fibromialgia, no sé en cuánto está la tasa, 9-1, entonces, pero ahí al final se ha equilibrado bastante, dependiendo de lo que fuera. Claro, pero tú me preguntas por la comorbilidad mayor. Eso para mí es una... es que... Es que es justo un tema en el que yo he estudiado, ¿no? Y he trabajado, por eso te puedo responder. Hay varios estudios, no sé si se me oye. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Hay varios estudios que demuestran el sobrediagnóstico de problemas de salud mental en mujeres, porque el prejuicio de los médicos, que son los que establecen la etiqueta, tiende a, con una misma sintomatología, dar diferentes explicaciones en función de lo que tienen. Entonces, ejemplo, hay estudios que lo demuestran. Tú vas a un problema cardiovascular. Dile que le respondo después. Y si eres hombre, te mandan al cardiólogo. Y si eres mujer, te dicen esto es ansiedad. Sí. Entonces, ¿por qué está? Porque hay una sobreestimación del diagnóstico de salud mental en mujeres, no porque eso sea una realidad. Y esto no es porque yo sea mujer, ¿vale? Hay estudios que demuestran que esto ha pasado.